Amén. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la clase de el día de hoy, que es la lección número 9. Ya estamos ahora sí terminando. Mientras vayamos avanzando más en lo que son las lecciones, vamos a ver que los temas se van haciendo un poco más profundos, más interesantes, y bueno, seguramente también va a demandar más de nosotros, de más estudio de la palabra, cosa que es muy bueno. La lección número 9 dice, ¿qué significa la reconciliación? Y cuando yo veía el título, que aparentemente es así como muy sencillito, ¿qué significa? Pues significa todo. O sea, la reconciliación es un tema fundamental dentro de la Biblia. Sin reconciliación no hay nada. O sea, vamos a ir investigando y descubriendo a través de los pasajes de la Escritura, aunque pude revisar la lección, es una lección corta, pero muy sustanciosa, porque realmente la reconciliación es un acto por el cual nosotros pudimos tener acceso directo a Dios. Sin la reconciliación no hubiese habido nada para el ser humano. Sin reconciliación no se hubiera logrado nada a favor del ser humano. Así es de que vamos a entrar en materia. Vamos a leer Romanos 5:10, por favor, y vamos a ver cómo se conecta con Romanos 5:1. Pero primero vamos a leer Romanos 5:10, y quien tenga la Nueva Traducción Viviente, vamos a leer hasta el versículo 11 de una vez, por favor. Busquen en sus Biblias, hay Nueva Traducción Viviente, el libro, más bien la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos del 10 al 11, por favor, en Nueva Traducción Viviente. Si no lo tienen, lo podemos compartir, no se preocupen. Sí, Dice, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. Amén. Bastante claro, bastante fácil de entender en esta Nueva Traducción Viviente, y vamos a ir desmenuzando poco a poco el versículo. Vamos a ir encontrando cosas que implícitamente están claras en el versículo, pero que es preciso mencionarlas. Fíjense bien, ahora voy a compartir la pantalla. Déjenme ver, creo que es así. ¿Sí ven ahí en la pantalla o no? ¿Se alcanza a ver? Lo que está como en grisecito. Sí. Ok. Hay dos Biblias, si se fijan ahí. A la izquierda está Reina Valera 1960 y a la derecha está Nueva Traducción Viviente. No sé si lo alcanzan a ver. Sí. Ok. Sí. Dice así el texto. Estoy leyendo Nueva Traducción Viviente. Pues, o sea, está dando como consecuencia, nuestra amistad con Dios quedó restablecida. ¿Y cómo dice Reina Valera? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios. ¿Cuál era la situación Enemigos. que privaba entre el ser humano y Dios? Es clara. Dice que había enemistad, que éramos enemigos de Dios. El ser humano, al nacer con el pecado de Adán y haber nacido bajo esa situación de pecado y de ofensa a Dios, nos constituimos en enemigos de Dios. Ofendimos su santidad, ofendimos su ley, ofendimos su gloria, y obviamente esto nos tenía apartados de Dios. Y no solamente apartados, sino que Dios nos tenía considerados como sus enemigos. Pero aquí hay una consecuencia, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo fuimos reconciliados? ¿A partir de qué? ¿Qué dice más adelante ahí? Dice que la amistad Por con la Dios muerte de su Hijo. quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos enemigos. Es decir, que aún siendo enemigos, Dios no tomó este obstáculo de enemistad para no querer restablecer la relación para con nosotros. Al contrario, siendo enemigos, imagínense el nivel de compromiso de Dios para con el ser humano y del calibre del amor de Dios, que siendo enemigos, ofreció a su Hijo por nosotros.
para que a través de su Hijo fuéramos reconciliados. El costo de la reconciliación fue la vida de Jesucristo. ¿Qué le costó al Padre reconciliarse con toda la humanidad? La vida de su Hijo Jesucristo. Y siendo enemigos, traten de pensar que ustedes tienen un conflicto grave con alguien. Y la única manera de restablecer ese conflicto es dando en prenda la vida de un hijo. O sea, si tu hijo muere, pues tú y yo podemos restablecer nuestra amistad. Creo que todavía no hemos logrado entender el gran amor de Dios para con el ser humano. Que siendo enemigos, no había ningún atributo para que quisiera restablecer la relación de amor para con nosotros. No había nada bueno. Dijo, bueno, como los amo tanto y como quiero realmente reconciliarme con mi creación, con los seres humanos, él sabía cuál era la forma. Y en esa enemistad, aún existiendo esa situación de enemistad, dio a su Hijo, dice, ha quedado restablecida nuestra amistad, nuestra relación con Dios, por la muerte de su Hijo cuando todavía éramos enemigos, es decir, no teníamos nada que ver con la reconciliación. Dice, con toda seguridad seremos salvos por la de su Hijo. Versículo 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios, gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. O como dice Reina Valera, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muy bien, vamos a leer Romanos 5, versículo 1. Unos versículos más para atrás. Aquí seguimos, miren. Aquí lo voy a marcar y vamos a leer. Ok. Dice, por lo tanto, una vez más un conectivo de consecuencia. Ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos, ¿qué dice ahí? Paz. Paz con Dios. O sea que lo contrario a la paz, ¿qué es? La guerra. Guerra. Nosotros estábamos en conflicto bélico para con Dios. Nosotros teníamos un problema de enemistad tan profundo que existía una guerra entre el ser humano y Dios. Pero dice que por medio de la fe hemos sido justificados delante de los ojos de Dios, gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. O sea, Jesucristo hizo muchas cosas por nosotros. Y una de tantas es reconciliarnos con el Padre gracias a su sacrificio en la cruz. Así es que conectamos el versículo 1 con el 10 y sabemos que esta paz que ahora tenemos fue lograda por Jesucristo y por Dios Padre. Vamos a empezar a contestar entonces ahí lo que dicen las preguntas. Punto número 1. ¿Cómo dice, amiga, el 1.1? Dice, ¿qué quiere decir la palabra reconciliar? Y pues reconciliar significa pues que se restablezca una amistad o una relación. Excelente, amiga, muy bien contestado. Eso significa recuperar la amistad, volver a restablecer, dejar al estado original una relación que había estado rota. Eso significa reconciliar. Dios restableció nuestra situación para con Él. Al principio, si ustedes recuerdan en Génesis, en el huerto del Edén, la relación era personal para con Adán y Eva. No había ningún obstáculo. Todos los días platicaban, estaban en la presencia de Dios. Y esta relación fue rota por el pecado y entró la enemistad para con Dios. Pero Dios volvió a restablecer esa situación para con los seres humanos a través de su Hijo Jesucristo. Muy bien. 2, Pau, ¿cómo dice? ¿Quiénes fueron las personas enemistadas y no reconciliadas? Hay como 2 bandos para que sepan. Para que haya un conflicto, ¿cuántos se requieren? Pues 2. 2. ¿No? Para que haya una amistad se requieren 2. O sea, tú necesitas a otra persona para que sea tu amigo. Y si hay un problema, se parte esa situación, se rompe la relación, entonces ahí hay un 1 y un 2. ¿Quiénes eran esas 2 partes enemistadas? La primera parte, ¿quién era? Pues el hombre con Dios. Sí, así es. Los primeros, los pecadores. ¿Quiénes eran los que estaban enemistados? Todos los seres humanos.
Ajá. Esa es una parte. Y la otra parte, ¿quién estaba en conflicto con los seres humanos? Dios estaba en conflicto con nosotros. Así es. Entonces las dos partes es la humanidad y Dios. Okay. ¿Quiénes fueron las personas enemistadas y no reconciliadas? Pues la humanidad, los seres humanos, y la otra parte era Dios. Había un conflicto, no había paz, había guerra, ¿verdad? Había una situación de enemistad. Ahí el punto número 3, amiga. Dice, ¿quiénes son los enemigos de Dios? Pues los pecadores. Así es. Ahí podemos poner, donde dice son, a un ladito o arribita, pueden poner quiénes eran los enemigos de Dios. Así es. Y podemos poner nosotros. Nosotros estábamos en pleno conflicto para con Dios. ¿Quiénes eran los enemigos de Dios? Nosotros. Y la 4 dice, ¿cómo somos reconciliados con Dios? ¿O cómo puede ser el ser humano reconciliado? ¿Sí, amiga? Sí, a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Así es. ¿Y saben cómo se puede hacer efectiva esa reconciliación? Como dice el versículo 1, léanlo. Ahí está, ahí lo tengo compartida la pantalla todavía. Sí. Por lo tanto, ya que fuimos declarados justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Ok. Hay un elemento, una palabra chiquita, pequeñita. Hizo. Hizo. Bueno, sí, es el verbo, eso es lo que hizo Jesús. Pero vamos a ver una palabra que lleva solamente 2 letras, que es indispensable para ser reconciliados. Fe. Fe. Sin fe es imposible. O sea, tú le puedes decir a la gente, tú puedes ser reconciliado con Dios, Dios te perdona, pero si la gente no cree, no se efectúa la reconciliación. Es importantísima la fe. La fe ejecuta este decreto, por decirlo, por parte de Dios. Dios ya nos declara justos, pero es a través de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo, en el sacrificio que Él hizo. Eso nos garantiza la reconciliación, pero es necesario creerlo. Hay mucha gente que solamente tiene un conocimiento intelectual de esto, pero en su corazón no lo ha creído. Y es indispensable creerlo de todo corazón para recibir esta nueva relación para con Dios. 4, ya lo vimos, cómo somos reconciliados con Dios. Bien, punto número 2. Dice, lea Colosenses 1, del 20 al 22. Y vamos a volver a compartir la pantalla. Dice Colosenses 1, del 20 al 22, perdón. Dice Levítico aquí, no sé. Colosenses 1. Aquí está. Vamos a leerlo primero en Reina Valera, del 20 al 22. A ver si alcanzamos a ponerlo. Ok. Está hablando de Cristo, ¿eh? Sí. Ok. Quien guste leerlo, ahí está. Y por medio de él, reconciliar... Pau, adelante, Pau. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha e irrepresibles delante de él. Ok, gracias. Vamos a leerlo ahora en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y por medio de él, Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra, por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios,
eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los trasladó a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falta. 23, amiga. El 23. Bueno, no, creo que hasta 22. Sí, es como nos marca. No, está bien hasta el 22. Correcto. Muchas gracias, amiga. Fíjense qué padre está esta nueva traducción que nos da mucha luz acerca de lo que se hizo. Dice, y por medio de él, es decir, por medio de Jesucristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Ah, caray, ¿a qué les suena eso? A ver, traten de prestar atención ahí a ese versículo. Dios reconcilió consigo todas las cosas. ¿Qué más estaba en enemistad con Dios? No nada más el ser humano. A ver, ¿qué dice el texto? Traten de encontrar algo ahí. Obviamente, nada herético, ¿verdad? Lo que enseña la palabra. El cielo y la tierra. A ver, entonces, pero explícamelo, amiga, por favor. Sí, siento yo que el Señor reconcilió todas las cosas espirituales que están en el cielo y aún con las de la humanidad, pues. Fíjense bien, amigos, fíjense bien. Gracias, amiga. Estás muy bien en tu observación, pero podemos encontrar un poco más. Dice, y por medio de Jesucristo, Dios reconcilió con él mismo todas las cosas. O sea que aparte de la humanidad, había algo más que pudiera estar en enemistad con Dios. Fíjense que cuando peca Adán y Eva, cae la maldición, es decir, cae el peso del pecado. ¿A qué? A toda la creación. Todo se ve afectado, todo se ve dañado. La misma naturaleza, cuando le manda a Adán que él esté labrando la tierra, ¿cómo iba a ser? Yo me imagino que en el estado ideal, Dios sí creó el trabajo, eso es un hecho, ¿eh? No es como dicen unas canciones ahí mundanas que Dios el trabajo lo hizo como un castigo. Mentira, Bill. El trabajo dignifica, el trabajo es un ejemplo que Dios nos da a través de la creación, ¿no es cierto? Sí. Él 6 días trabajó y el 7º descansó. O sea que el trabajo es una situación, una actividad que es buena y provechosa para el ser humano porque nuestro papá Dios también trabaja, el ser humano tiene que trabajar. Pero para no desviarnos, el trabajo que iba a ejecutar Adán en el huerto era un trabajo 100% bien remunerado, 100% agradable y con pocos problemas porque la tierra era bendecida por papá Dios. Así de que cuando cae el pecado dice que iba a labrar la tierra y cómo iba a ser la tierra. ¿Recuerdan? Sí. Iba a producir espinos y abrojos. Exacto, amiga. Es decir, que aún la tierra se vio afectada por el pecado del ser humano. Y al ser afectada, tuvo una separación para con Dios porque recibió la maldición del hombre. ¿Pero qué creen que hizo Dios? En su tiempo todo va a ser renovado. En su tiempo todo va a ser... Permítanme, me va a entrar aquí Enrique, ¿eh? Déjenlo de la admisión. Ok. Va a ser restaurado todo. Enrique, buenas noches, a ver si nos escucha. Vamos a esperar que se conecte. Buenas noches, disculpen. No te preocupes, ahí estamos empezando, vamos en el punto número 2 apenas. Y ahí la pantalla está compartida, ahí puedes leer lo que estamos viendo. Entonces estamos viendo que Dios reconcilió para consigo mismo todas las cosas. Aunque el ser humano fue el que cometió el error, el pecado y la separación para con Dios, el que quiso remediar la situación fue Dios. ¿Quién tomó la iniciativa para restablecer la relación? Dios. Y no solamente con el ser humano, sino con toda su creación. Dice, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Dios ya no tiene enemistad con nada. De hecho, Dios va a hacer nuevos cielos y nueva tierra. Imagínense el conflicto cósmico que tenía el ser humano. Aún las huestes celestiales estaban en contra de los seres humanos. Los ejércitos de Dios estaban en contra de la humanidad por el pecado. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo Dios cuando expulsó a Adán y Eva del Edén? Sí, puso unos ángeles que cubrieran
Ah, el ¿verdad? paraíso. Dijo, y había una espada que se revolvía ahí, que no les permitía entrar una vez más. Hubo una separación por parte de Dios y aún los ángeles del ejército de Dios tenían instrucciones de decir, no pueden entrar más. Hay enemistad Todo el entre... antiguo, Miguel, todo el Antiguo Testamento estuvo así hasta que ¿Cómo? llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús se reconcilió toda la Qué tierra buena y todo. pregunta, qué buena pregunta. Dios proveyó reconciliación para el ser humano de diferentes formas, a través de pactos. Eso lo vamos a aprender, pero es una excelente pregunta. Dios siempre proveyó reconciliación para con el ser humano. Siempre proveyó un camino para estar bien. Y lo hizo a través de pactos. Luego vamos a aprender a los pactos en el Antiguo Testamento y el último pacto, el pacto nuevo, eterno, en la persona de Jesucristo. Pero Dios trató con el ser humano siempre tratando de restablecer su relación. Aunque acuérdense que el ser humano siempre caía, pecaba, se separaba y Dios con lazos de amor los volvía a llamar porque Dios siempre quiso una reconciliación, pero estaba esperando el tiempo futuro, el tiempo preciso para para reconciliar a la humanidad de una vez y para siempre en la persona de su Hijo Jesucristo. Todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan que tenían un pacto sacrificial? Que hacían sacrificios de corderitos cada año, ¿se acuerdan? Un cordero perfecto, sin mancha, y el sumo sacerdote ofrecía ese sacrificio para el perdón de pecados del pueblo por un año. Dios siempre quiso reconciliarse y restaurar la relación, pero esto era una sombra o era una imagen o un símil de lo que iba a venir a ser Jesucristo. Por eso Juan, cuando lo ve, él dice que este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como los corderitos lo hacían en el Antiguo Testamento de una forma imperfecta, iba a venir un cordero perfecto que lo iba a hacer de una manera total, plena, perfecta, para reconciliar al ser humano para con Dios de una forma permanente, ¿verdad? Antes era por pactos, por periodos, y lo hacían, como lo aprendimos, como lo pudimos expresar, a través de sacrificios de animalitos para apaciguar la ira y justicia de Dios, pero era efectivo por un año. Y era todo un ritual, que eso después lo vamos a ver en otras clases también. No sé si contesté tu pregunta, Pau. Sí, sí. Ok. Entonces dice que Gracias. por medio de Jesucristo Dios reconcilió consigo todas las cosas. Todo quedó restablecido. Fíjense, la muerte de Cristo afectó el cosmos, la creación. O sea, es una obra redentora perfecta. Lo que Jesucristo hizo fue una obra completísima, incluso de cosas que nos podemos percatar. Pero aquí podemos ver que hizo la paz con todo lo que existe en el cielo. ¿Qué existe en el cielo? Fue lo que dijo Analú, todas las huestes espirituales y lo que hay en la tierra, la creación y el ser humano. ¿Por qué? ¿Cómo lo logró? Por medio de la sangre de Cristo en la cruz, derramando la sangre de Cristo. Versículo 21. Eso los incluye a ustedes. Fíjense qué padre dice ahí el apóstol Pablo. Ustedes están incluidos ahí, que antes estaban lejos de Dios. Todos en algún momento de nuestra vida estuvimos lejos de Dios. Y ahí nos da una condición, éramos enemigos, separados de Él por nuestros malos pensamientos y acciones. ¿Qué es lo que nos apartaba? El pecado, ¿verdad? Ahí dice, lo que pensábamos mal y las acciones pecaminosas. Pero ahora Él, Dios Padre, lo reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Era necesario que Cristo, siendo Dios, tomara un cuerpo, naciera de forma milagrosa y virginal, creciera, su cuerpo se fortaleciera y ese cuerpo fuera ofrecido en sacrificio, como lo aprendimos. El Cordero de Dios fue sacrificado. Era necesario un cuerpo que sacrificar y Jesucristo se encarnó para ofrecer su cuerpo en sacrificio. Como resultado, ¿cuál fue el resultado de esa muerte? Los ha trasladado a su propia presencia y ahora son ustedes, ¿cómo somos? Santos. Santos, libres de culpa y pueden presentarse delante del Señor sin ninguna falta. Gloria a Dios. Amén. Es para estar felices, para pararnos donde estamos y bailar de gusto. O sea que ya nos trasladaste, Señor. Sí, ya no soy tu enemigo. No, ¿ahora qué soy? Soy tu hijo. Fui trasladado del reino de las tinieblas al reino eterno del Señor, a tu propia presencia. O sea, ahorita, si terminamos la clase, si ustedes quieren,
pueden estar en la mismísima presencia de Dios mediante la oración. No hay nada que les estorbe. Ustedes pueden ir delante del Dios creador de todo el universo, el Todopoderoso, y hablar con Él. Qué privilegio tan grande, tan hermoso. ¿Cuánta gente no se desgañita por saludar, no sé, a Cristian Nodal, a Luis Miguel? ¡Ay, que me pele, que me salude! Es otro mortal igual que tú. Es más, él ni conoce de Dios. Y quieres que te salude. Y sin embargo, Dios, a través de la fe, por el sacrificio de Jesucristo, el sacrificio físico, aquí dice, en la cruz, nos dio franca entrada, nos trasladó de la enemistad, de la guerra, a la paz y reconciliación para con Él, y nos hizo santos, nos hizo apartados para Él, nos separó para su familia, y nos ha trasladado su propia presencia, hermanos. Y ahora ya son santos, libres de culpa, dice ahí, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente. Ya no hay culpa y pueden presentarte delante del Señor. ¿Cómo? Dice Pau ahí hasta abajo. Santos. ¿Y cómo dice? Mira, lo voy a marcar ahí. Pueden presentarse de Él sin ninguna falta. Libres de culpa y nos podemos presentar delante de Él sin ninguna falta. ¿Cómo nos ve el Señor? Es increíble. O sea, nos ve santos, nos ve puros. Esta parte es de la doctrina que se llama es doctrina posicional. Delante de Dios nuestra posición nunca cambia. ¿Cómo nos ve Él? Libres de culpa, sin ninguna falta. ¿Ya vieron? Aquí está bien clarito. Ahora ustedes son santos. Ya no hay falta, ya no hay culpa, ya no hay nada. ¡Qué padre! Antes no podíamos hacer eso, pero ahora es posible a través de Jesús. Vamos a contestar entonces los puntos que nos dicen. Punto número 1, por favor, Pau. Sí. Dice, ¿cuál es el motivo de la enemistad? Ajá. ¿Cuál es el motivo de la enemistad entre el hombre y Dios, según el versículo 21? Y ahí lo voy a marcar para que tengan ahí chance de leerlo. Que dice que somos sus enemigos, o sea, por nuestro pecado, por nuestros malos pensamientos y acciones. A eso es lo que vamos a contestar. Okay. El motivo de nuestra enemistad era eso, porque Dios conoce nuestros pensamientos y eran de continuos de maldad, dice la Biblia, y las obras malas que cometíamos. Esto ofende la santidad de Dios, hermanos, y por eso Dios estaba enemistado con el ser humano, por nuestra maldad y pecado. 2, Analú, por favor. Dice, ¿cree usted que puede haber una reconciliación sin corregir la situación que produjo el alejamiento? No. Claro que no, la respuesta es no. Entonces aquí vemos algo claro. Se tiene que corregir la falla. Para podernos reconciliar incluso con personas, con amigos, con parientes, tenemos que saldar las cuentas, tenemos que dejar las cosas claras y decir, si en algo me ofendiste, si me debes dinero, no pasa nada, yo te lo perdono, prefiero mejor tu amistad, eso es borrón y cuenta nueva. Es lo que hizo Dios. Dios solucionó el problema y el problema era el pecado de la humanidad y lo resolvió en la persona de su Hijo Jesús. 3. Quique, no sé si tenga las hojas ahí a la mano. Sí. Ok, el punto número 3, ayúdanos, Quique, por favor. Te tocó lo bueno, ¿eh? Dice, escoja la respuesta correcta. La enemistad del hombre con Dios comienza, inciso A, el día que un individuo comete su primer pecado. El día que Adán desobedeció. El 2, la B. El día Vamos que a ir Adán contestando de uno por uno, Quique, por favor, perdón. Okay. Nada más vamos a decir sí o no ahí. No. Y la respuesta es no. No es el día que cometimos el primer pecado, no. La B, el día que Adán desobedeció a Dios. Sí. Así es. Vamos a leer Romanos 5:12, por favor. Se los voy a poner ahí para que quede claro. Romanos 5:12. Sí. Cuando Adán pecó, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la pecaron. Ok, se cortó, amiguita. Lo voy a leer en Reina Valera, fíjense. Por tanto,
Consecuencia de nuevo. El pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí nos queda claro. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre y por el pecado la muerte. ¿Y cómo se llama este hombre? Fue Adán. Ahí nos quedó claro. Muy bien. Gracias. Entonces es sí. La C, Quique, por favor. El día que el individuo rebasa cierto límite de pecados, no. No, correcto. D. ¿Solo existe en los casos de pecadores muy endurecidos? No. No, correcto. La 4, amiguita, por favor. Dice, ¿cómo hizo Cristo la paz según el versículo 20? Sí, de Colosenses 1. Aquí está el 20. Por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Correcto, amiga. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Por medio de la sangre que Cristo derramó en la cruz. Así se efectuó la reconciliación. Muy bien. 5, Pau, por favor. Según este pasaje, en otro tiempo eran enemigos. Correcto. Extraños, alejados y enemigos. Podemos poner alejados y enemigos, si quieren, ahí. Alejados y enemigos. Pero ahora están reconciliados. Correcto. Ya esa situación se resolvió. Y Dios la resolvió. Nosotros no podíamos resolverla. 6, Quique, por favor. Dice, el hombre reconciliado será presentado. Ahí lo marqué, para que se ayude. Santos. ¿En cuál versículo? ¿En el 21? En el 21. En el 22. 22, perdón. Ahí está marcado, mira, Quique. Sin ninguna falta. Sí, dice, y ahora ustedes son santos. Santos, perdón. Y después, ¿qué dice? Son santos, libres de culpa. Así es. Espérame, son santos, libres de culpa. Y sin ninguna falta. Así es. Vamos a completar ahí. ¿Nos ves? Santos. Libres de culpa. Libres de culpa y sin ninguna falta. Y ahora esta es una recomendación que no viene aquí en la lección, pero que yo la quiero hacer. Fíjense lo que dice el versículo 23. Pero deben seguir creyendo esa verdad. ¿Cuál es el mandato que hace Pablo a los colosenses? No se alejen de la fe. Sigan creyendo esto, por más maduros que se sientan, por más pastores que sean, por más líderes de alabanza que sean, por más experimentados en la escritura que sean, deben seguir creyendo esta verdad. Esta es la base y fundamento de nuestra fe, hermanos. Y manténganse firmes en ella. O sea, cuando nos dice eso Pablo, implica grandes esfuerzos de vivir en santidad. Esto nos debe de motivar a tener una vida santa e irreprochable delante de Dios. Ya que Dios nos reconcilió, nos llamó para consigo, nos libertó de la culpa, nos presenta delante de Él sin ninguna falla, dicen, ¿qué creen? Sigan creyendo esto. No dejen de creerlo. Manténganse firmes en esto. Van a venir pruebas, pero no se alejen. Dios está con ustedes, ya es su amigo. Y si ya está de su parte, Dios los va a librar. Dice, no se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Así cuando se pusieron felices, yo hace 30 años de escuchar esto, me sigo emocionando, hermanos, y sigo diciendo, grande es tu salvación, Señor. Grande es lo que hiciste para conmigo. No me quiero apartar de esta verdad y mantenerme firme en esto. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo. Y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Y qué creen, hermanos? Ustedes son designados por parte de Dios para proclamar esta verdad. Más adelante vamos a concluir la clase con esto.
Ustedes son los heraldos. ¿Qué es un heraldo? Una persona que llevaba una noticia de un pueblo a otro a través de diferentes medios, por carreta, por caballo, corriendo inclusive. Un heraldo es aquel que llevaba noticias de un lugar a otro. Y nosotros somos los heraldos de Dios, que debemos llevar las buenas nuevas de la reconciliación de Dios para con la humanidad. Y lo vamos a ver más adelante en 1 de Corintios. Muy bien. Gracias, Quique. Punto número 7. De hecho, Mande. De hecho, por ejemplo, mientras más tiempo pues, estás estudiando, más gozoso uno se siente, ¿no? Claro. De principio que estás en la palabra, te tardas como en asimilar como que lo que hizo. Así es Lo correcto. grandioso, pues. O sea, Así es. mientras más tiempo tienes, más lo sientes. Es Lo correcto. percibes, pues, en la Es maravilla. correcto, Pau. Sí, Amén. miren, ustedes, hermanos, siéntanse seguros al momento de estudiar la Escritura. Siempre estudienla de esta manera, con humildad y en oración y dependencia del Espíritu Santo. Acuérdense, humildad, oración y dependencia del Espíritu Santo. A veces uno se puede sentir un poco triste o extraviado porque la mente humana así es. Nos hace sentir, bueno, es que pues no sé mucho, realmente la Escritura es vasta y es a veces difícil de interpretar. No, el Señor es bueno. Primero piensen algo, sean humildes, decir, Señor, no sé mucho. La verdad, sé bien poquito. Todos sabemos poco de lo increíble que es Dios, pero también somos humildes y decimos, enséñanos, yo quiero aprender, Espíritu Santo, tú que eres maestro, enséñame, por favor. Y van a ver que Él nos va a enseñar. Van a ver que el Señor se glorifica a sí mismo mostrándonos con claridad la Escritura. Y como tú dices, Pau, estoy de acuerdo. Uno se siente feliz al descubrir las verdades de la Biblia. Y mañana, si pueden conectarse, ojalá y pudieran hacerlo en la predicación, va a ser un tiempo hermoso lo que Dios nos va a hablar, lo que nos va a enseñar, en verdad se los digo. Es bien vasta la Escritura, pero está tan llena de ánimo, tan llena de buenas noticias, que cómo no vivir agradecidos y con ganas de seguir viviendo para agradarle al Señor. Sí, Pau, lo que has dicho es muy correcto y así es, pero que no les intimide nunca lo poquito que sabemos, sino al contrario, querer seguir aprendiendo más de nuestro Señor. Bien, 7, amiguita, por favor. Número 7. ¿Cree usted que pudiera haber reconciliación sin la muerte de Cristo? No, no creo. No había otra forma. ¿Se acuerdan cuando vimos la lección que decía, ¿había otra manera? No había otra manera. Ese es el medio por el cual Dios diseñó. Y desde antes de la fundación del mundo, ya se había preparado esta salvación. No había otra manera. Así es de que la reconciliación era, y es, y será, hasta el fin de los tiempos, mediante Jesucristo. ¿Por qué, amiga? Amén. Porque solo la remisión de pecados es con el sacrificio de sangre. Y Así solo es. la sangre de Jesús es la única, sin culpa, sin mancha, para ser el Cordero de Dios. Excelente respuesta, muy teológica, amiga. Así es. No podía haber ninguna reconciliación, no había perdón de pecados, no era posible si no se derramaba sangre, una sangre especial, pura, perfecta. Y esa la contenía Jesús nada más. Muy bien, gracias. Porque Él pagó nuestra deuda de pecados ante Dios. No había otra forma. Muy bien. Vamos a terminar ya casi nuestra clase. Vamos a leer el punto número 3. Dice, lea 2 de Corintios 5, 18 al 21. Y volvemos a compartir la pantalla. Dice, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 21. Aquí ya va a estar marcado, ¿eh? Si alguien quiere leerlo, ahí está en la pantalla. La tengo. Dice. Ok, fíjense, para poder entender el contexto, vamos a leer del 17 al 21. ¿Qué les parece? Está hermoso el 17. Okay. Es un versículo, pero famosísimo. Esto Léelo, por favor. Sí, esto significa que ¿Podrías todo leer en la pantalla, amiga? Perdón. Es una forma como clásica. Ahí está en la pantalla. Mira, no sé si lo alcances a ver. Sí, ya lo vi. Ah, ¿quieres la Reina Valera? Sí. Ok. De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Amén. Tremenda escritura, tremendísima. ¿A poco no está bien impactante? Imagínense que ustedes van a compartir el evangelio. Si ustedes se lo leen así a la persona que no conoce de Dios, es tremendo. Es un gancho al hígado ahí, o sea, dobla a cualquiera. Nos está diciendo desde el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Usted fue hecho de nuevo, aunque no se dé cuenta. Un cambio profundo, espiritual, operó en su vida cuando ustedes aceptaron a Jesús como su Salvador. El ADN de Dios entró en su vida y les dio una nueva identidad. Les dio identidad de reconciliados, y no solo de reconciliados, sino de hijos. ¿Y quién lo hizo posible? Dice el versículo 18. Cristo. Ahí está escrito. ¿Y todo esto quién lo hizo? Cristo Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio... Cristo. Ah, o sea que aparte de reconciliarme, me dio una misión. ¿No es cierto? Sí. ¿A quién les dio el ministerio? A los pastores, a los curas, a los sacerdotes, a los rabinos. ¿Qué creen? Aquel que esté en Cristo y es nueva criatura, Todos. tiene una nueva chamba también, tiene un ministerio. De ir y reconciliar. Nos dio un ministerio que se llama... yo tengo el ministerio de barrer, pastor. Hey, hermano, yo tengo el ministerio de acomodar sillas. ¿Pero qué crees? Antes que ese tienes un ministerio dado por Dios. Se llama el ministerio de la reconciliación. Así se llama tu ministerio. Reconciliación. Analú, Amén. cuando fuiste a la cruz, Dios te entregó un ministerio y te dijo, el ministerio de la reconciliación. Paola, el ministerio de la reconciliación es tuyo. Enrique, el ministerio de la reconciliación es tuyo. Todos tenemos el mismo ministerio, hermanos. Ese, por lo menos, es el ministerio común de todo el cristiano. ¿Sabían eso o no? Sí. Sí. ¿Sí lo sabemos? ¿Qué creen? Ahora hay que practicarlo, hermanos. Hay que hacerlo. Hay que practicarlo ya que lo sabemos. 19. Que Dios estaba reconciliando ¿con quién? Con él. Estaba reconciliando en Cristo consigo al mundo. No tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, de nuevo una vez más, dice Pablo, la palabra de la reconciliación. No, yo pensé que eso le pertenecía a los líderes, que eso lo tenían que hacer los líderes de la iglesia. Bueno, nuevas noticias, amigos. Nos encargó la palabra de reconciliación. ¿Y cuál es esa palabra de reconciliación? El Evangelio. El Evangelio, Juan. Enrique, perdón. El Evangelio. ¿Aún eres Juan Enrique, igual que mi hermano, ¿verdad? Juan Enrique. Sí, Juan Enrique. Ok, edad se llama mi hermano. Bueno, entonces a todos se nos encomendó compartir el Evangelio, porque este ministerio de reconciliación es para cada creyente. 20. Fíjense que una vez fui a Estados Unidos y me tocó ver un carro de la embajada, un carrazo, así, una limusina. Y dije, ¿quién irá ahí adentro? Ya vi las placas y era un coche de la embajada norteamericana. Y dije, son gente importante los embajadores. Los embajadores son los que viajan a otros países para establecer relaciones de amistad y de comercio y muchas cosas más entre países. Y yo no sabía que yo era un embajador también, por lo que dice el versículo 20. Así que
Somos embajadores en nombre de Cristo. ¡Qué padre! Donde usted se pare, ¿qué cree? Usted es el embajador de Cristo. ¿Cómo debemos de vivir? Una vida que le honre. Los embajadores es gente con mucha probidad, que son muy honestos, gente que va a hablar de las virtudes de su país a una nación extranjera. Nosotros vamos a hablar de las virtudes del reino de los cielos a la gente que no le conoce. Ustedes, al igual que yo, somos los embajadores de Cristo en la tierra. ¿Qué trabajo nos dejó el Señor? Tremendo, hermoso. Y fíjense, es como si Dios rogase por medio de nosotros, como si Dios le rogara al ser humano. Le ruego en el nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Y el 21, hermosísimo, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Híjole. Amén. Eso no lo pudo escribir un hombre, eso lo escribió el Espíritu Santo guiando a Pablo. Al que no conoció pecado, el Cristo hermoso nos hizo embajadores, nos dio un ministerio de reconciliación. Hay que vivir de acuerdo a esos estándares, hermanos. Gloria a Dios por lo que ha hecho. Vamos a contestar entonces las preguntas. Analú, la número 1. ¿Quién hizo la reconciliación? Dios. Muy bien. Según el pasaje nos queda muy claro. Y Dios hizo todo. 2, Pau. ¿Qué hace Dios con los pecados que causaron la enemistad con Dios? ¿Los olvida? Correcto, correcto, perfectamente bien contestado. No los toma en cuenta. Los toma como pagados, como saldados. Jesucristo los pagó. ¿Se acuerdan lo que dice el versículo 21? Los clavó en la cruz. ¿Ah? Sí, es lo que enseña la palabra en Colosenses. Ahí el edicto que era en contra nuestra, lo clavó en la cruz. Dijo, ya está pagado. El Cordero lo pagó, Jesús lo pagó. Ya no les tomo en cuenta nada. Así es de que vamos a la presencia de Dios limpiecitos, santos, sin culpa, sin falta. Ah, tremendo, ¿no? Tremendo. Ok. 3, Quique, por favor. Dice, ¿quién es el que no conoció pecado? Versículo 21. Jesucristo no pecó. Es el Cordero sin mancha del cual hablaba Juan, que quita el pecado del mundo. Bien. La que sigue, Analú, por favor. 4. ¿Quién fue hecho pecado? Cristo. Jesús fue hecho pecado. Una traducción más correcta es, no es que él se haya convertido en un pecador, no. A él le depositaron todos los pecados. Al Santo de Dios lo hicieron como el receptáculo de los pecados de la humanidad. Eso sí, él recibió toda la culpa. Él pagó el justo por los injustos. Es lo que enseña la Escritura. Los injustos. Bien. La número 5. Pau. ¿Para quién fue hecho pecado? Ocupábamos un Según el versículo 21, vamos a ayudarnos. Fíjense, ahí va de nuevo, ¿eh? ¿Para quién? ¿Para la ofrenda a Dios? Vamos, nosotros. Es un poquito rara formular la pregunta. Voy a formularla de otra forma. ¿Por quién lo hizo pecado? Para nosotros. Así es. Nosotros. A él le descargó toda su justicia, su ira santa, en lugar de hacerlo sobre nosotros. Lo hizo por nosotros. O sea, todo lo que padeció Jesús, la separación del Padre, la ira del Padre, la copa amarga que iba a beber Jesús, lo hizo por nosotros. 6, Quique, por favor. Cristo fue hecho pecado por nosotros. Nosotros somos hechos justos. Así es. Dice que hizo eso Dios, y siempre lo digo, es como un trueque, hizo como un intercambio. A Cristo le dio lo peor de nosotros, la peor parte le tocó a él pagarla, para que nosotros recibiésemos la mejor parte. Él recibió el pecado, lo depositó en su Hijo, lo cargó Jesús, ejecutó su ira santa sobre él,
para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es decir, para que Dios nos declarara y nos viera sin culpa, sin falla, porque ya se había pagado por ese pecado. Muy bien. 7, por favor, amiga. Dice, ¿qué es lo que Dios ruega a la humanidad ahora? Pues dice que en el nombre de Cristo vuelvan a Dios. ¿Sí? Reconciliación, ¿no? Así es, Enrique. Yo acabo de marcar ahí en la pantalla. Como si Dios rogase por medio de nosotros, le rogamos en el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que está pidiendo Dios? Reconciliación. Así es. Él sigue queriendo, en pleno siglo XXI, que la humanidad, que el ser humano se reconcilie para con él. Es que en el verso 20 de la nueva traducción viviente dice, pues así que vuelvan a Dios, una manera de reconciliación, amigos. ¿Sí? ¿Se checa? Sí, ahí dice, miren, hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios, pero la traducción más correcta es reconcíliense, restablezcan esta relación para con Dios. Gracias, amiga. Sí, a ti, Y amigo. Pau, la 8, por favor. ¿Qué tiene que hacer el hombre para estar reconciliado con Dios? El aceptar el Evangelio, arrepentirse, aceptar a Cristo. Correcto. Tener fe en Cristo, creer en Él. Sí. ¿Se acuerdan que para ser declarados justos y tener paz para con Dios, es necesaria la fe en el sacrificio de Cristo? Eso nada más. Miren, que quede claro. La obra de salvación de Dios no tiene que ver nada el ser humano, hermanos. La salvación de principio a fin la ejecuta Dios. El ser humano no puede salvarse por sus propios medios. Pero sí es responsabilidad del ser humano responder ante esta salvación. Eso sí, ahí hay responsabilidad humana. No en la salvación, porque ya vimos y nos quedó claro que nadie puede salvarse por sus propios méritos. Pero sí es responsabilidad del ser humano responder ante esta salvación. Y habrá gente que responda, ¿qué creen? No, no me interesa. Realmente el Evangelio y Jesucristo y todo eso que me dices no tiene sentido en mi vida, no me interesa. Bueno, esa fue su decisión. Pero habrá gente que sí diga, híjole, esto tiene mucho sentido para mí. Realmente es lo que yo estaba esperando. Yo acepto a Jesús. Esa persona fue responsable ante esa decisión. Decidir creer o no creer es personal. La salvación es ejecutada por Dios. Así es de que, ¿quién es el que es salvo? El que cree en lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no cree, Amén. ya ha sido condenado. Lo que Ha enseña sido la palabra. condenado. Muy Amén. bien. ¿Algo que quieran comentar para pasar a la sección de falso, verdadero? O cierto o falso, como quieran decirlo. Oye, amigo, los principios de la reforma, no solo fe, solo escritura, solo gracia, solo gloria. O sea, cuando comenzó la reforma con esos principios, ¿no? La fe en Cristo. Sí, con Lutero, es correcto. Miren, la reforma fue un hecho de Dios para preservar la sana doctrina. Nosotros aprendemos doctrina porque son los pilares donde se cimienta nuestra fe. Sin ellos, la fe es endeble, la fe se mueve para todos lados. Por eso es importante tener en cuenta los pilares doctrinales y nosotros vamos a aprender mucha doctrina más adelante, mucha teología. Pero es importante que empecemos a disfrutar y a cimentar nuestra identidad en Cristo con esto que estamos aprendiendo. La clase dice, ¿qué significa la reconciliación? ¿Había otra forma de salvarse? ¿Quiénes son los pecadores? ¿Quiénes son los hijos de Dios? Una vez bien definido todo ese panorama, empiezas a crecer y a crecer en lo que es la gracia y la fe y la doctrina de los apóstoles. Amén. Es lo que queremos hacer. Nosotros enseñamos pues la palabra de Dios creyendo que es fundamentalísima, la verdad. Hay muchas congregaciones que sí tienen muchos
manifestaciones del Espíritu, no lo vemos mal, creemos que Dios se sigue moviendo, pero creemos en una iglesia equilibrada nosotros, que se equilibre perfectamente la enseñanza de la Escritura, la doctrina, con la presencia y manifestaciones del Espíritu Santo, porque creemos que el Espíritu Santo se mueve con toda libertad y es Dios mismo, pero ahora habitando en la vida de las personas. Vamos a entrar a la a la sección verdadero o cierto o falso. Y vamos a iniciar con Analú. La primera, amiguita, por favor. Ok, dice, número 1, entre Dios y la humanidad siempre existe una relación amistosa y de armonía. Falso. Falso. Vimos que había enemistad, ¿verdad? Y conflicto. 2, Pau. Solamente ciertas personas muy pecadoras son llamadas enemigos de Dios. Pues falso, ¿no? Falso. Aprendimos que toda la humanidad, ¿verdad? No algunos nada más. No nada más el Chapo, ¿verdad? Ni el motivo. No, todos. 3, Quique. El pecado constituye un problema que ha separado y alejado al hombre de Dios, verdadero. Sí, el pecado constituye un problema que totalmente ha separado y alejado al hombre de Dios. Sí, ese es el problema universal. 4, amiga. Dios puede ignorar el problema del pecado. Falso. Falso, no se hace de la vista gorda. No, es un problema que tuvo que resolver él. 5, Pau. Dios no podía relacionarse con el pecador sin primero resolver el problema del pecado. Verdadero. Verdadero, es correcto. 6, Quique. La única manera de existir la paz entre Dios y el hombre es por la muerte de Cristo, verdadero. Amén, verdadero. 7, amiga. Cristo murió por todos, por lo tanto, todos están reconciliados. Esa es una pregunta capciosa, Miguel. A ver. Pero dice, Cristo murió por todos, sí, por lo tanto, todos están reconciliados. Pues no, es el que acepta el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ok, entonces ¿es falso o verdadero? Falsa. Falso, es falso. Es que miren, vamos a volver a este principio. No, a veces no siempre debemos de entender el contexto de las afirmaciones bíblicas. Cuando dice que Cristo murió por todos, ¿se refiere a toda la humanidad o se refiere a todos los que Él escogió? ¿Toda la humanidad? Pues es a todos, ¿no? Toda la humanidad. Es correcto, hermanos. No tengan miedo, es correcto, contestaron bien. Murió por la humanidad. Pero ¿qué acabamos de decir hace rato? ¿Quiénes son los salvos? Los que tienen hay una responsabilidad personal, o sea, él te ofrece la salvación para todo aquel que ¿qué? Que cree. Quiere. Ahí está, fácil. Él ofrece, él no dice, a los africanos no, esos no, pero a los asiáticos sí, a los de América más o menos. No, por toda la humanidad, pero es para el que cree. ¿Me explico? O sea, sí muere por la raza humana, sin embargo, por los que creen, estos son los que reciben la salvación. Dice, Dios hizo la obra nosotros somos, 7. Cristo murió por todos, por lo tanto, todos están reconciliados. Sí murió por todos. Su sacrificio es por la humanidad. ¿Pero todos están reconciliados? No. Entonces es falso, ¿verdad? Tiene una parte de verdad y una parte que no es bíblico. 8, Pau. Cristo murió por todos, por lo tanto todos... No, es la 8. Me equivoqué. No. Nosotros somos los que tenemos que hacer la obra de la reconciliación. Pues no, falso. La hizo Falso, Cristo, sí, ¿no? De hecho, el ser humano no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. El ser humano ha sido terco, o sea, ha sido
desleal, pero Dios buscó la reconciliación, Él la proveyó. Amén. Gracias. Dios hizo la obra de reconciliación, pero nosotros tenemos que decidir si la aceptamos o no. No, verdadero. Ah, ¿verdad? Ahí hay una responsabilidad, ¿no es cierto?, de la que hablábamos. Sí. Tú decides, o sea, muchas veces nos sentimos intimidados para compartir el evangelio porque decimos, pues es que nadie se convierte. ¿Y qué te preocupa? O sea, yo no entiendo qué te preocupa. No es responsabilidad tuya que se convierta la gente. Es una Amén. decisión entre Dios y ellos. Tú tienes un ministerio, proclamar el evangelio, la reconciliación. Mira, Dios quiere que estés a cuentas con Él, que si tus pecados son así rojos como la grana, los va a emblanquecer como la grana, Amén. los va a emblanquecer como la lana. Dios quiere dejarte limpio, Dios quiere quitarte peso de encima. No, no me interesa, no, realmente yo estoy bien así. Ah, bueno, no hay problema, pero sigue creyendo que en mí tienes un amigo y pues en algún momento quieres hablar, pues ahí estoy. O sea, no nos queda más. Pero ¿qué tal que la gente te diga, esto es lo que necesitaba? Me sentía tan abrumada, tan abrumado. Gracias, háblame más, quiero escuchar más. Y la gente Amén. está lista para recibir la salvación. Así es que es obra del Espíritu Santo y de Dios, y en nosotros nada más el proclamar el Evangelio. Y por último, 10, ¿con quién me quedé? Analú. Una vez reconciliados, Dios sigue recordando los pecados que provocaron nuestra enemistad con Él. Falso. Falso. Qué maravilloso es Dios, amiga. Amén. Enrique, Pau. Ya Yo no sé. puedo hacer Amén. eso. Mi mente no puede hacer eso. O sea, yo sigo recordando. Hay gente con la que me peleé, gente con la que salí mal, pero que afortunadamente por la gracia de Dios, pues ya está perdonado eso. Pero me sigo acordando. A veces me acuerdo, ya no me afecta, ya no tengo problemas, pero no puedo olvidar eso. Y Dios sí puede. Dios sí. Amén. Dios sí puede. Por eso no Y es tan seamos perfecto. insensatos cuando y todos cometemos este error, ¿eh? Decir, ay, Señor, perdóname porque me acordé cuando me robé aquellas canicas cuando estaba chiquillo, híjole. Dios dice, ¿de qué estás hablando? O sea, no sé, y realmente Dios no se acuerda. Y seguimos nosotros sobre lo mismo, sobre lo mismo y sobre lo mismo. Ya no. Dios al pagar, al emitir el dictamen de que tú eres libre de culpa, todo tu expediente lo quemó, se esfumó, no hay más. Así es de que debemos estar muy contentos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Queridos hermanos, la reconciliación que Jesucristo efectuó en la cruz fue tremenda, fue vasta, reconcilió cielo y tierra. Y fíjense qué hermoso, acabo de leer hace poquito en Juan capítulo 14, que dijo, y yo soy la escalera, dijo Jesús, por la cual bajan y suben los ángeles, y Dios une el cielo con la tierra. ¡Chin! No, cuando lo leí, se me erizó la piel. Sí, qué hermoso eres, Jesús. Yo soy, dice, por mí, Qué el mundo maravilla. espiritual fluye, y he unido el cielo con la tierra. Híjole, Amén. para vivir de rodillas delante del Señor, de un Dios Amén. tan bueno y tan grande. Queridos amigos, hermanos, gracias por su tiempo. Ojalá haya sido de bendición recordar estas cosas que tiene la palabra. Recordar su ministerio, que no se les olvide. Ustedes fueron enviados. Una vez le dije estas palabras a una hermanita de la iglesia y cuando regresó se agarró llorando. La hermana se llama hermana Rosa. Ella canta. ¿Cómo se pide ella, Analu? Rosita Real. Real. Iba a la ciudad de California y que agarro la Biblia y le dije, porque dijo, quiero ir a Estados Unidos a hablar de Dios, y que le leo 2 de Corintios 5, del 18 en adelante. Le dije, usted es embajadora de Cristo. Usted le está dando el Señor el ministerio de la reconciliación. Hombre, se fue animada y cuando regresó, me vio y que se agarra llorando. Amén. Mucha gente de mi familia aceptó a Cristo como Salvador. Ya ven qué importante recordar lo que somos. Eso somos. Al frutero, al carnicero, al vecino. Ahí está su ministerio, hermanos.
Amén. No, yo me quiero ir a Cuba. Ah, qué suave, a Cuba. A cotorrear, ¿será? Caribe. No, ahí está Polanco, ahí está la Mesa Colorada, ahí está Santa María Tequepexpan. Hay mucho que hacer aquí, no hay que viajar tan lejos. A nosotros Amén. nos fue dado este ministerio, hermanos. Como si Dios le rogara, fíjense, me conmueve esas palabras. Dios rogándole a la humanidad, reconcíliense conmigo, ya no estoy enojado. Conmigo. Vamos a Amén. orar, terminamos nuestra clase y si tienen alguna pregunta, pues ahí o quieren compartir algo, lo tenemos. ¿Quién quiere orar para despedir la clase? Yo, Miguel. Ok, Quique, vamos a orar. Gracias, Señor, por esta clase, Dios, que hemos recibido, Señor. Gracias, Dios, por la reconciliación, Dios, que tenemos a través de Cristo, Señor. Gracias porque tú lo enviaste, Señor, a Él para que pudiéramos ser justos, Señor, ante ti, Dios Padre. Gracias, Señor, por Él, Señor. Gracias por tu Hijo, Señor Padre. Señor, gracias por la clase que acabamos de recibir, Señor. Es una gran bendición, Dios, para mí, Señor, y para cada uno, Señor Padre. Y perdóname, Señor, porque tengo que apartar tiempo, Dios, para esto, Dios. Tu palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, Señor, y lo demás añadido será, Señor. Y debemos de buscar primeramente lo tuyo, Señor, y después lo demás, Señor Padre. Bendice a Miguel, Señor, y bendice a cada uno de los que estuvimos en la clase, Señor, y a los que no estuvieron, Dios Padre, también, Señor. Que podamos, Señor, meternos más y más, Señor, en tus palabras, en aprender, Señor, porque los tiempos vienen difíciles, Señor, y debemos estar listos, Señor, y debemos tomar esa palabra, Dios, que dice que somos embajadores y debemos de reconciliar al hombre, Señor, a través del Evangelio, Señor, y que pueda reconciliarse contigo, Dios. Gracias, Señor, por Miguel, Dios Padre. Síguelo bendiciendo, Señor, con tu palabra, Señor, con entendimiento, sabiduría, Señor Padre. Gracias, Señor, por los líderes que tenemos, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Dios. Gracias por Jesús, Señor. Gracias por la cruz. Gracias porque sin Jesús, Señor, no estuviéramos tal vez aquí, Señor. Amén, Dios. Gracias. Amén. Muchas gracias, Quique, por orar. Gracias. Amén. Pues si no hay ninguna Amén. pregunta, si hay alguna pregunta, si no lo hay, pues terminamos nuestra clase. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Gracias, Miguel. Su gracia y misericordia esté siempre con ustedes, hermanos. Cuídense mucho. Un abrazo a todos.